Para hablar hoy de la historia de los partidos políticos en nuestro país y de las elecciones en el Uruguay, recibimos al autor del libro Una democracia única, Nelson Fernández. Un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños atrasado, Nelson. Ayer estuvo de cumple, Nelson. Yo estoy acá con el libro. Ahí está. Esta es la edición, es el tomo 1, Una democracia única, de Nelson junto a Hugo Machín. Divisas, ideas y partidos. Ahí está, ahí lo podemos Hugo ver. Machín, que está de viaje, por eso no nos está acompañando. En este momento está volando. Hugo vive en Medellín, en Colombia, y bueno, se fue hace algunas horas para volver, y después va a volver para la presentación del tomo 2. Claro, esto ya pauta el tomo 2, que ya, ¿cuál es el subtítulo del tomo 2? Es elecciones y liderazgos. Bien. Porque es el que trae todas las elecciones, todos los plebiscitos, los referendos departamentales y también las personalidades políticas. Bien. Y recibimos a Rodrigo Cambón, conductor del programa Ideas y Divisas y Esquinas de Mi Barrio y co-conductor del programa Claves Económicas y Off the Record en Nuevo Siglo. Es un gusto estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, a ver, por supuesto que vamos a hablar del libro, pero el libro nos lleva también a hablar del tema, ¿no? Que es la democracia. Vos has escrito varios libros con respecto al tema político. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por dónde la iniciativa? Bueno, mira, el libro en el nacimiento tiene un lazo común con Rodrigo. Yo era un proyecto que tenía hace muchos años. El otro día justo uno de mis hijos, que periodistas ponían en redes, hacía mención a que eran niños y yo estaba trabajando en este proyecto y lo hablábamos con Hugo. Y siempre con la preocupación de decir, a ver, para los jóvenes se precisa haber material claro. que esté claro, que esté todo compilado, porque Uruguay tiene una gran producción en materia de libros, de historia política, partido, pero no había uno que reuniera todo. Había uno en realidad, pero que llegaba hasta 1900, o sea, que era una parte de la historia, que es el libro de Juan Fidel Devoto, que nosotros utilizamos en la bibliografía. Entonces, hasta 1900 llegaba. Pero nosotros decíamos, hay mucho sobre un partido, sobre otro, un movimiento, un episodio, pero lo que queríamos era reunir toda la historia de la política y de las ideas. Todos los partidos, es una enorme cantidad de partidos políticos que han existido en Uruguay. Algunos que han tenido una vida efímera, pero bueno, las personalidades, todas las votaciones, la explicación de los movimientos internos de los partidos. Y en eso que habíamos estado siempre pensando y fomentar un taller para periodistas jóvenes, el año pasado, en Nuevo Siglo, en el canal en STV, estábamos viendo la programación y bueno, se cumplían 180 años de la fundación de los primeros partidos, de las divisas blanca y colorada, y pensamos un programa justo con Rodrigo Cambón y decíamos, bueno, un periodista joven, Rodrigo ya hacía tiempo que trabaja con nosotros, que lo conduzca y que tenga historiadores y que abarque toda la historia. Y cuando empezamos a ver, viste, aparte de los invitados, ¿quién nos podía asesorar? Y yo enseguida pensé en Hugo Machín y ahí se produjeron unas charlas que eran fantásticas. Por Skype, las reuniones eran todo el equipo, una computadora y por Skype Hugo desde Medellín. Claro, pero a veces en vez de ser una reunión breve, se terminaban reuniones de horas, ¿no? Claro. Hablando, ¿no? ¿Es verdad que el sistema político uruguayo es el más longevo del mundo? Sí, vos sabés que es increíble, ¿no? Porque nosotros ahí tomamos, digo, no inventamos nada acá, tomamos trabajos hechos y después recopilamos y encontramos expedientes. Algunas cosas que nos parecía que no existían, viste, que no encontrábamos por ningún lado. Gente que nos ayudó en la Corte Electoral a encontrar algún expediente, alguna curiosidad que igual la queríamos documentar. Pero cuando sale la longevidad, decís, bueno, ¿qué tomás? ¿El partido más viejo o de los partidos, los dos partidos principales, los partidos más viejos y la edad promedio? Bueno, y se había hecho un trabajo y se había publicado un trabajo que había coordinado Luis Eduardo González, que dicho sea de paso, en la presentación del libro de Adriana Raga, de la consultora Cifra, nos hizo llegar un mensaje en el cual decía, este libro, muchas veces Luis Eduardo me dijo que había que hacer un libro como este y nunca pudo hacerlo, ¿no? Y era un lindo homenaje. Entonces, ese trabajo que habían hecho politólogos con Luis Eduardo González, tomó todos los partidos más viejos del mundo y compararlos, y ahí ya se veía que Uruguay era el sistema más longevo. Y ahí nosotros lo que tomamos además es que aparte de Blanco y Colorado, el Frente Amplio, si bien nace en 1971, no nace porque se juntó un grupo de gente y dijo vamos a crear un partido, sino que es una continuidad histórica, un proceso de acumulación de fuerzas políticas, de movimientos gremiales, sociales, que confluyeron en eso. Pero el tronco está en los socialistas que arrancan a fines del siglo XIX y que se funda como partido en 1910. Del Partido Socialista sale el Partido Comunista. O sea, en 1921 el Partido Socialista se convierte en Partido Comunista. Y Frugoni dice, no quiero ser comunista, refundo el Partido Socialista. Del Partido Socialista también salió, fue parte del movimiento de Raúl Sendic
en lo que fue la guerrilla. O sea, todos los demás grupos salieron de ese tronco común. Entonces uno dice, los partidos tradicionales nacen en 1836 como divisas y la izquierda tiene ese origen a principios del siglo XX. Cuando vos tomás esa edad es el sistema más antiguo. Y Rodrigo, ¿cómo es también para reconstruir a través del programa, ¿no?, la historia que también, si bien, por ejemplo, a nivel de libros hay mucha documentación, a nivel visual es difícil también reconstruir la historia? A nivel visual es muy difícil, sobre todo cuando nos trasladamos al siglo XIX, ¿no?, o a principios del siglo XX, y cómo retratar todas las palabras que se volcaron en el programa. Pero también hay muchos documentos, muchas representaciones de esos momentos, que eso creo que en lo audiovisual fue muy interesante. Pero más allá de eso, nosotros nos centramos en el relato. En el relato, a partir del trabajo que había hecho Hugo y Nelson, que eso fue muy interesante, pero también a partir del relato de los historiadores a los que fuimos consultando y abarcando. Y algo muy interesante del libro, que fue lo que tratamos de volcar en el programa, es, como decía Nelson, analizar la historia, pero no los hechos puntuales, sino todo el ciclo, ¿no? Nos pusimos un inicio y un final, obviamente, porque si no es inabarcable, pero uno cuando ve la historia, tal vez en el liceo, en la escuela, va a los momentos puntuales más históricos, más interesantes o más importantes de la historia, porque obviamente no hay tiempo para todo, pero cuando uno ve la historia a lo largo, ve cómo los hechos se van enlazando y las cosas van pasando. Y se repiten, ¿no? También. Y bueno, se repiten o van teniendo un correlato, pero todo tiene un porqué, que si uno hurga un poco más en la historia, encuentra los motivos. Rodrigo, Nelson decía recién, es importante para los más jóvenes, vos por tu edad, ¿crees que para tu generación y para los más pequeños realmente era necesario esto como un libro de cabecera donde poder encontrar la historia? Yo la verdad que encontré cosas fantásticas, con las charlas con Nelson, con Hugo y también con los otros historiadores que han participado del programa, cosas que no esperaba en cuanto a cómo se dieron determinadas cosas. Por ejemplo, bueno, por supuesto que Valle y Ordóñez es una figura muy importante de un partido que marcó una época, pero no todo lo que pasó en esa época fue gracias a Valle y Ordóñez. También otras personalidades contribuyeron, algunas importantes y otros que tal vez ni siquiera nos acordamos del nombre. Por ejemplo, ¿no era uno del Blanco que contribuyó en alguno de los...? Bueno, justamente hay con Valle en una también de las... eso es importante. Y también yo creo que hay una construcción de la sociedad uruguaya, que las cuestiones se fueron dando, los avances legislativos o cuestiones que se dieron en ese periodo concretamente, no fueron solo gracias a una figura, sino también a todo un entorno que se dio. Y eso es importante destacarlo y uno lo ve cuando realmente profundiza en la historia de esta forma. Por eso yo creo que es una contribución importante. Nelson. Pero vos sabés que ahora cuando decías Carlos Roslo, para mucha gente, figuras que fueron trascendentes y relevantes, en el caso de Carlos Roslo, que apoya a Valle en un proyecto de ley removedor, como el tema de las 8 horas, es una calle simplemente. Hay nombres que son una calle. Nosotros lo que veíamos era, aparte tratamos de condensar, porque dijimos, tiene que ser algo... De la educación también, ¿no? Digo, yo estaba pensando, a ver... Es difícil igual la verdad. Yo hice toda la... Sí, está bien, pero acá la historia nacional durante mucho tiempo fue la Batalla de las Piedras, el Grito de Asensio y la Juria de la Constitución, y nada más. Sí. Y con respecto a la democracia y con respecto a los partidos, yo hice primaria en la época de la dictadura, era impensable hablar. Claro. Nosotros teníamos educación moral y cívica, que lo único que te enseñaba es que la libertad de uno empezaba donde terminaba la... Sí. Era así. Exacto. Entonces la pregunta es, hoy día, ¿el sistema educativo contempla este tipo de material, este tipo de enseñanza? No, yo creo que no, y no hay una explicación. Y a veces... Porque nos llenamos la boca con la democracia y a nivel de la educación pero además tenemos da la sensación que de política, creo que depende de cada... si se habla de política como que está mal visto, ¿no? En la Católica comunicación día. No, pues estamos hablando de primaria. Estamos hablando de colegio, Mirá, yo creo que es un tema para ver y analizar y decir por qué pasa esto. Porque vos cuando mirás el título del libro, nosotros llegamos al final, no nos pusimos a pensar sobre ese libro. Digamos la historia de los partidos, la selección. Cuando empezamos a terminar de armar, empezamos a dar una serie de rasgos distintivos que están explicados, yo no quiero entrar ahora en detalles, pero ¿qué hacen que Uruguay sea una democracia única? Ni mejor, ni peor, única, rasgos únicos, no solo de más antiguo. La tolerancia política, ahora estábamos viendo imágenes, acuerdos políticos. Hace un año tuvimos, el presidente convoca
a todos los presidentes de la democracia. Son 35 años de democracia. Mucha gente puede cuestionar, después entras en otra discusión, si era la mejor reunión, si no. Bueno, lo vimos el día del velorio de Valle, ¿no? Como también van todos los líderes políticos. Hay un montón de hechos que vemos que hay una sanidad. Y yo a veces decís, es por un país de cercanías. Y por país chico, hay muchos países chicos. O sea que no es solo un país chico, ¿viste? No es solo. Hay varios factores que hacen de una convivencia, bueno, que además hay que cuidar. O sea, hay una historia rica, pero yo miraba, ¿viste? La tapa del libro no es antojadiza, porque nosotros pensábamos a ver qué tapa, y obviamente uno trata de pensarse en vender, nunca haces una cosa haces un libro para hacerte rico, ni nada de eso, pero querés vender. Pero pensamos una cosa que era, que en un momento escribiendo, Hugo, y en las charlas que teníamos con Rodrigo, la historia uruguaya es imposible de pensarla sin entender la historia argentina. Y la ilustración la hace un excelente artista argentino que hizo esta, y van a ver lo que es la del tomo 2, que es una joya que la hizo, cómo meterse en la cabeza para entender Uruguay y hacer esas ilustraciones. Es imposible, los partidos uruguayos nacen con rasgos comunes con argentinos. El tema es que después la historia es muy distinta de un país y de otro, porque Uruguay tuvo una estabilidad democrática política que no tuvo Argentina. En Argentina hoy prácticamente no hay partidos, que Cambiemos, el Frente, pero el Partido Peronista ni se presenta como tal. Y la democracia ha sido muy importante. Ahora, ¿qué pioneros hemos sido a lo largo de la historia, pese a ser un país pequeño, en muchas leyes que después lo han ido copiando otros países, ¿no? Bueno, mira, el voto de la mujer, ahora que estábamos... Claro. Rodrigo imprimía las listas, incluso las imprimía de una forma, obviamente no conseguíamos los originales, conseguíamos fotos, pero... En 1938, creo que es, 1938... Sí, fue la primera. Se forma un partido de mujeres. Y el tercer candidato, hasta parece como lo de cuenta, es un hombre, ¿no? Son todas mujeres en la lista, ¿no? Se llama Partido Democrático sí, no me acuerdo feminista. el nombre ahora. Bueno, pero es un partido de mujeres. Hay un partido de negros también, Partido Autóctono Negro. Nosotros ponemos todos los partidos que existieron con la cantidad de votos que tuvieron y quiénes los encabezaban. Hay un partido que tiene 20 candidatos y tuvo un voto. O sea que nosotros... Nosotros 19 no lo votaron. Pero digo, la mujer, ¿viste? Siempre se decía, la primera vez donde votó la mujer en toda Sudamérica fue en Uruguay. Y vos sabés que a veces decía, hay tradiciones, para poner un libro querés documentarlo. Nos costó pila encontrar eso. Hasta que un ministro de la Corte nos ayudó y nos encontró el expediente, y era efectivamente real, en Cerro Chato, el plebiscito, porque ¿viste? A veces se van transmitiendo, si quieren, una elección formal, era, ¿viste? No, el expediente con todo el detalle de ese plebiscito departamental, referendo departamental, en el cual votó la mujer por primera vez en Sudamérica. O sea, hay varias cosas que muestran a Uruguay como vanguardia. Nelson, ¿tenés que ser politizado para entender el libro? No, nosotros lo hicimos pensando en eso, ¿viste? Siempre después te queda la duda si lo lográs o no. Nosotros decíamos, vamos a hacer un libro para jóvenes. Y después nos encontramos con gente mayor que decía, yo esto nunca lo vi, esto yo no sabía. Pero qué cosas, ¿Qué es lo que vos dice hablás Alejandro? desde hoy, estás contando y diciendo, he encontrado cosas que no sabía, que descubrí. Por ejemplo, ¿qué cosas descubriste? Bueno, yo descubrí cosas, ¿no? Sí. Pero después, por ejemplo, cómo se forman los partidos con un vínculo argentino es un dato. Después, vos fíjate una cosa, lo otro. Uno dice siempre, esas familias que estuvieron tanto tiempo, los Valle y los Herrera, cuando nos empezamos a armar y a documentar, y a ver en el árbol genealógico, bueno, decía, bueno, Herrera, Luis Alberto Herrera, sí, pero vas para atrás, atraviesan toda la historia del Uruguay, pero desde antes que se forme el Uruguay. Los Herrera arranca el primero como un alto funcionario de finanzas, en la época de la colonia. Ese tiene 4 o 5 hijos, pero tiene 2 hijos clave. Una hija es lo que vendría a ser la primera dama de esto en su momento, cuando esto era provincia cisplatina. Y mientras ella era casada con el barón de la Laguna, con Carlos Lecor, su hermano luchaba por la independencia y está en la fundación del Partido Blanco. Es ministro y legislador. Sangre directo, vertical de sangre. Ese tiene un hijo, ese que había sido fundador del Partido Blanco, tiene un hijo que también está en el siguiente gobierno blanco y que es ministro y legislador y está en lo que es la fundación del Partido Nacional. Ese tiene un hijo que es Luis Alberto de Herrera. Pero acá no es una dinastía de que le regalaban las cosas. Cada uno de esos tenía que dar mucha batalla. Ese tiene, Luis Alberto Herrera, es el que lleva a los blancos al triunfo en el 58. Y no tiene un hijo varón, tiene una hija mujer, que tiene un hijo, que es Lacalle, que es el que lleva a los blancos al otro gobierno. Nelson. Y este tiene un hijo, disculpa, Jimena, que hoy está en el Senado, que es Luis Lacalle Pou, y que es uno de los principales dirigentes de la oposición. Qué presión para los hijos de Luis Lacalle Pou, ¿no? Ay, por favor, sí. Claro, Bueno, pero por eso... y en los valles arranca, perdón, te digo cortito, Sí. no te hago toda la historia de los valles, está en el libro, pero el primer valle, que es un actor fundamental en la sociedad uruguaya, sale
en barco en 1799 desde España, llega en el verano de 1800 acá y se instala y es una figura fundamental en la historia. Sin embargo, uno no lo tiene a José Valle Carrió. Y después su hijo está en la fundación del Partido Colorado, es Lorenzo Valle, y es el que lleva al destierro, lo va a buscar a Rivera, que era el fundador del coloradismo, y le dice, te tenés que ir del país, no son esas palabras, ¿no? Las cartas, hay pila de cosas. Y es el primer Valle presidente también. Y es el primer Valle presidente, después sigue... Que a Jorge Valle para el programa le hicimos una pequeña entrevista justo antes de su fallecimiento sobre la figura de Lorenzo Valle, el primer Valle presidente. Y una cosa importante porque... Que fue la última entrevista política que dio, fue muy poco antes de morir. Pero Nelson hablaba de la influencia de Argentina y también la influencia de Brasil, por ejemplo, de la familia Saravia. En el 1800, ahora uno piensa en Uruguay, es fácil llegar relativamente en pocas horas, se puede llegar a todo el territorio, pero en ese momento las fronteras no estaban bien delineadas, llegar a determinados puntos del país era campo extremadamente complicado. Y por ejemplo, la familia Saravia tiene un vínculo muy importante hacia Uruguay y también hacia el territorio de Río Grande do Sur, con también revoluciones en territorio brasileño. Mirá una cosa cuando se dice de cómo la historia a veces no se enseña bien. Juzgar ahora lo que hacían aquellos hombres en aquellos años es muy difícil, ¿no? Porque ninguno pensaba de que esto iba a ser Uruguay. Claro. Luchaban por ideales, pero no necesariamente. Algunos pensándolo vinculando con Portugal y Brasil. Pero lo que es la cruzada de los 33 orientales, que no eran 33, ¿no? Hugo Machín hizo un gran trabajo que por lo menos encontró... Claro, porque después había que pagar pensiones de guerra. O sea, a 44 le pagaron, o sea que ya más de 33. Pero además... cuando el desembarco, la proclama de La Valleja, habla de nosotros, los argentinos orientales. No los hermanos. ¿No? Es como que vos dijeras, define cómo. argentinos cordobeses, argentinos orientales, la patria argentina. Sí, claro. Se luchaba por la patria argentina. Y uno decía, pero lo querés poner así porque querés ensuciar a fulano. No, porque es lo que querían, es lo que querían. Después las cosas se fueron dando de otra forma. Pero la gente luchaba por principio, no es que estaban unos vendidos a unos y otros vendidos a otros. Hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? Y de eso la verdad que hay mucho que no se sabe o que está mal explicado. Nelson, ¿y los códigos de la política han ido cambiando a lo largo del tiempo o se mantienen de alguna manera? Yo creo que, mirá, varios me han dicho a raíz del libro y esto que ustedes escribieron lo ven que tienen continuidad, ¿viste? Y decís, bueno, hasta ahora es así, pero yo veo que han cambiado. Nunca fue todo lindo, ¿no? O sea, las confrontaciones fueron duras, ni que hablar del siglo XIX, sí. ¿No? Sarmiento hablaba de la batalla de Pavón, que es una batalla decisiva para la creación de Argentina, decía, no la ganaba el que tenía mejor idea, la ganaba el que jineteaba mejor, ¿no? Entonces, y los choques. Ahora, Uruguay tuvo, lo ves a lo largo de la historia, nosotros tuvimos que dejar muchas cosas fuera porque no podíamos, pero queríamos hacer una historia de los acuerdos. A veces cuando decís pactos suena feo, ¿no? Porque la palabra pacto, pero el pacto, acuerdo, hay una historia larga de acuerdos. O sea, llega un momento en que hay un acuerdo y se soluciona. ¿Y qué pasa ahora con los partidos, con los partidos políticos? ¿Cómo los ves comparado a lo que eran unos años atrás? Bueno, los partidos políticos han logrado mantener una fortaleza, el sistema ha ido cambiando, porque uno tiene en el siglo XIX, bueno... Dos divisas con una fuerte, el siglo XX arranca con un bipartidismo con predominio colorado, luego se pasa a un sistema de 2 partidos y medio, y vos ahora tenés yo creo que estamos en un momento de cambio, ¿no? Porque nosotros pasamos en las últimas elecciones, desde 2004 en adelante, a un sistema que no es bipartidista, pero que es la izquierda, el Frente Amplio tiene prácticamente la mitad, la otra mitad se divide en otros. Sin embargo, vos lo que tenés es que el Frente Amplio ha achicado lo que se llama el piso, ¿no? Vos cuando decís, ¿cuáles son en Uruguay los blancos como hueso bagual, los colorados como sangre de toro y los frente amplistas a prueba de bala, ¿no? Entonces, eso es el mínimo. Después de ahí, otros que son simpatizantes, otros que va sumando. Y el Frente Amplio está bajando lo que es la prueba de piso. bala. Lo que es el piso lo está bajando, ¿no? Entonces, sí. Ese es un cambio. Y después hay que ver qué pasa con otras experiencias. Nosotros incluimos todos los partidos que se dieron, ¿viste? Si se quedó alguno es muy raro porque pusimos partidos que ya te digo, un partido que tuvo un voto, ¿no? Pero ahora hay un partido que no tuvo representación parlamentaria en la última elección, que yo creo que hacia la próxima elección va con gran chance de tener un diputado y hizo un cambio, que es el Partido Ecologista Radical Intransigente. No, te quería Por ejemplo, y eso cambia mucho. Y después está, ¿qué pasa con el partido de la gente de Novik? Claro, es una incógnita, ¿no? Porque hay una tendencia de empresarios que
que... Vos lo que ves es que... Macri es Como un que buscan ejemplo. alejarse de los partidos tradicionales también. Sí, y está generando una tensión en círculos socioeconómicos altos y socioeconómicos muy bajos. La historia lo que demuestra que todas esas experiencias crecen y se evaporan porque los que sobreviven son las tres grandes corrientes. Sí, pero... Las tres, blancos, colorados y izquierda. Pero ahora es una incógnita. Pero también han tenido sus divisiones, ha habido ¿no? un cambio, porque vos hablabas hoy de la herencia, no de las familias, pero también el surgimiento y el crecimiento que ha tenido el Frente Amplio, que además está conformado por varios, digamos, sectores, también ha demostrado, y la baja, digamos, de niveles de votación del Partido Colorado, ¿no demuestra también que ya la fortaleza de aquella herencia partidaria, familiar, se está perdiendo un poco? Sí, lo que se está perdiendo es el interés en la política también, ¿no? Y ese es un fenómeno, porque vos antes tenías, la gente, de alguna forma, el político en una época le llegaba de una forma, ¿no? La visita, después a través de otra vía. Y hoy, no es que diga, ahora hay que estar en las redes sociales, porque hay gente que entra en redes sociales, pero para ver, no quiere ver política, y quiere ver qué le pasó al hijo de la vecina, de la prima, del amigo, ¿viste? Interés y confianza en la política, que lo que le ¿no? interesa... También. Interés y confianza Bueno, en la política también. ha bajado, nosotros lo ponemos, es otro dato preocupante. Uruguay siempre valoró muy bien la democracia y las últimas mediciones, el Latinobarómetro, que se mide en todos lados, está mostrando de que la gente, cuando le decís el sistema democrático, hay una baja... Eso me parece muy preocupante, porque Claro, aparte Uruguay eso es lo más había preocupante, aprendido a valorar, a revalorizar la democracia luego de un periodo de dictadura. Cuando vos perdés... Hay cosas que la perdés, que la valorás cuando la perdés. Ay, Y sin embargo ahora... hay una baja en la aprobación de la democracia en su conjunto, lo cual... ¿Y el uruguayo es de cambiarse de partido político? Porque es más bien tradicional, o por lo menos la historia dice que ha sido tradicional, ¿no? Sí, pero se cambia, ¿no? Siempre hay alguno que dice, mirá, podés cambiar de barrio, podés cambiar de pareja, podés cambiar de partido político, lo que no podés cambiar de religión, no podés cambiar de equipo de fútbol, podés cambiar de murga, pero Puede cambiar, el partido político ha habido... de canal. Puede cambiar de canal. Pero en materia de partido político ha habido la estabilidad de los partidos demuestra que la gente ha sido fiel, pero ha habido mucho pasaje, ¿no? Y no necesariamente, si uno mira lo que fue el crecimiento fuerte del Frente Amplio en los últimos tiempos, es que el Frente captaba más en los jóvenes votantes, en los nuevos votantes. Quiere decir que había jóvenes que no seguían la tradición familiar de sus padres, ¿no? Eso, yo voy derecho con el título del libro, la democracia única. ¿Es posible entender de distintas maneras la democracia o interpretar de distintas maneras la democracia? Bueno, ahí uno entra, es interesante eso, porque ¿qué es lo que entendés por democracia, no? Claro, porque lo primero que puede ver una persona cuando ve el libro en una librería, ve la democracia única, y enseguida me puedo preguntar, ¿hay varias interpretaciones de la democracia? Bueno, la historia, hay un gran trabajo de manera ordenada sobre la historia de la democracia, ¿no? Y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Si uno toma, cuando se forma la República Oriental de Uruguay, la democracia era elitista. Bueno, ¿quiénes votaban? ¿Quiénes tenían derecho a votar? ¿No? Digo, cuando uno dice que las mujeres votaron en el 38 en un plebiscito, pero después en el 42 en la primera elección, bueno, desde No minutos... eran todas tampoco. ¿Qué? Claro, no. Claro, entonces vos tenías un tiempo en que era muy excluyente. Entonces, eso ha ido cambiando. Ahora, nosotros cuando hablamos de la democracia única, hablamos de varios rasgos distintivos, ¿viste? Que tiene el Uruguay, que están enumerados. Uruguay es muy votador. En Uruguay la Constitución de la República no se puede cambiar sin la aprobación del pueblo. En otros lados sí se puede aprobar una enmienda. En Uruguay tiene que ser por la aprobación del pueblo. Es muy votador, ha tenido una enorme cantidad de plebiscitos como no ha habido en otros lados. Ahora, bueno, uno cuando habla de la democracia está hablando de lo que es la democracia en el sentido de democracia y república, con los tres poderes independientes, con representación popular. Uruguay, por ejemplo, tiene un sistema de representación que es proporcional integral. Si uno, viste, en diputados, yo decía, el PERI puede llegar a tener un diputado. ¿Por qué? Porque si llega a ese mínimo, tiene un diputado. En otros lados tenés una exigencia mucho mayor y hay una forma de excluir a las minorías. Eso lo hace más justo también, ¿no? Sí, lo hace más representativo, ¿no? Es más justo en cuanto al voto. Pero uno dice, cuando hablas de democracia hablas de libertad, hablas de poderes independientes, de que la ciudadanía tenga la oportunidad no solo de expresarse en el voto, sino expresarse en opinión y en manifestaciones, ¿no? Y eso en Uruguay ha tenido una rica tradición. Fíjese que hasta la dictadura, que inventó una cosa que se llamaba actos institucionales. Para cambiar la Constitución se llama actos...
parchecitos. Pero el día que la quieren cambiar en serio, Tuvieron que hacer un plebiscito. Sí. hacen un plebiscito, ¿viste? Porque dicen, no, establece un plebiscito. Hasta eso, Y una per- dictadura que tenía todo el poder, todo el control. Y perdió. Y lo pierde, y reconoce la derrota, ¿no? Y cambia la historia a partir de eso. O sea, hasta esa instancia nosotros lo ponemos ahí como otro ejemplo, el acto del obelisco del 83, ¿no? Donde el estrado se junta desde derecha a izquierda con todo el color. Algún mal pensado puede decirte, tuvimos eso, que hasta la dictadura reconoció un plebiscito y también tuvimos un plebiscito no reconocido por el Parlamento, ¿no? Bueno, sí. Con otros matices. Sí, pero que es otros también- matices y hay otras. Digo, y de esas cosas ha pasado. Nosotros, en este tomo, en el que viene, encontramos una cosa, para mí fue una joya encontrarlo en el expediente, nunca lo he visto. Hay 2 plebiscitos que se votan por amplia mayoría y no se aplican. Mirá. Pero no se aplican no por trampa, no se aplican porque cuando quedan aprobados empiezan a verlo y son contradictorios entre sí. Yo. Entonces el Partido Socialista y el Partido Colorado hacen un planteo ante la Corte Electoral. ¿Y ahora qué regla? ¿Cómo queda la Constitución? Lo analizan, se forma una gran discusión durante muchos temas. Y dicen, no, son contrapuestos. Las 2 fueron aprobados, las 2 se anulan entre sí y no rige ninguna. No era que rige la que tiene más votos, porque en realidad era por sí. O sea, encontrás casos que son, la verdad, estupendo, ¿no? Entonces, yo miraba, viste, siempre te hablaban uno que proponía canilla de leche, ¿no? Sí, claro. Encontrar eso, viste, claro, no había video, no había grabación, pero nosotros encontramos la lista. sigue estando, con otras cosas. Eso sí sigue, eso se ha expresado a lo largo de toda la historia, pero a veces con escasos resultados. Nelson. Pero encontramos, está la lista con la esposa, la lista es espectacular. Nos tenemos que ir. ¿Están todas las librerías ya? Sí. ¿Y el tomo 2 para cuándo está? Mira, el tomo 2 estamos corrigiendo, tiene mucho dato para corregir, pero ya está escrito. Y seguramente en julio, agosto, Muy bien. antes de la Feria del Libro, va Una cosa va a como estar. mujer, Nelson. Dijiste que hubo un partido de mujeres, ¿en qué año? 1938. Ahora, recién mujeres en el gobierno en el 80 y pico, casi 90, ¿o no? Vos también Uruguay es vanguardia en eso. ¿Sí? Entran varias mujeres, entra una que era la esposa de que después fue presidente de la dictadura, de Micheli, Sofía, no sé cuánto de Micheli, Ajá. y una figura muy importante del Partido Comunista que es Julia Arévalo, yo creo que será el 42, nosotros ahí lo tenemos puesto, pero Julia Arévalo, que es la abuela de Julia Moller, ¿no? Que era una mujer, o sea, había que ser mujer, estar en la política y en el claro. Partido Comunista Sí, en esa aquella época, más ¿no? Aguerrida y con un carácter. En aquella época. Tal Era, viste, Valiente. Muy era bien. mujer valiente. Bueno, Nelson, Rodrigo, gracias por acompañarnos. Gracias por la Éxito con el libro Una democracia única. Bueno, y el programa que ya se divisa sigue en STV también. Muy bien, ¿qué día sale? Compañeros de NST. Los Los miércoles de Los noche. miércoles. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la pausa. Le mandamos un beso grande a Virginia Castillo que nos ve